Nos vamos al tercero, que es el de gestión política y económica, un cajón bastante amplio, el que hemos introducido de materias aquí. Y a mí me gustaría que empezaseis, en este caso arranca Covadonga, en concreto, aunque ya se ha deslizado en la primera intervención, que es el Estatuto de Autonomía, durante esta legislatura se llevó el Estatuto de Autonomía, finalmente descarriló. Asturias jugó un papel bastante activo, incluso hasta el último casi minuto, ofreciendo una propuesta fiscal con vistas a intentar mantener vivo ese debate, y además un debate que coincidió con el propio cambio de liderazgo y el propio cambio de la estructura orgánica de Podemos. Coincidió todo este debate del Estatuto de Autonomía. Y Covadonga, arranco. ¿Qué hacemos? Bueno, evidentemente se perdió una oportunidad de oro, ¿no? de reabrir el debate sobre la reforma del Estatuto de Autonomía, que por cierto es imprescindible, es necesaria. Tenemos un Estatuto de Autonomía de más de 40 años y que además hace, con sus deficiencias, que Asturias no tenga capacidad de decisión propia, que se minimice la capacidad de nuestra Xunta, de nuestras instituciones, de tener representatividad, de tener capacidad, ¿no? Se perdió una oportunidad de oro y el principal responsable, sin ningún tipo de duda, fue Barbón. Yo creo que sobre eso no tenemos ninguna duda nadie. Barbón trató de no abrirlo primero, después trató de dilatar todos los plazos. No tenía verdadero interés en que se abriese esa reforma del Estatuto. Efectivamente, y después del cambio de dirección en Podemos Asturias, Podemos presentó una propuesta fiscal de alguna forma sorpresiva, pero que tampoco sirvió para que se relanzara o para que continuara hacia adelante la reforma del Estatuto. Y sí sirvió, sin embargo, para que se enfadase mucho Izquierda Unida, ¿no? Esa Izquierda Unida que es una fuerza hermana con la que íbamos a recuperar las relaciones y con la que íbamos a ser capaces de establecer un diálogo y de tejer red. Sin embargo, pues probablemente se sorprendió como yo al ver esa propuesta fiscal de la nueva dirección de Podemos Asturias en relación con la reforma del Estatuto y se enturbiaron un poco, ¿no? las relaciones, creo. En cualquier caso, eso son flecos, en realidad, no menores, pero flecos, y creo que lo importante, lo verdaderamente importante de la reforma del Estatuto es que su principal enemigo es Barbón y que tenemos que empujar todos en la misma dirección, que es la única posible, que se abra el debate sobre la reforma del Estatuto, no solo por la oficialidad de las lenguas, que por supuesto, sino porque implica muchas más cosas en cuanto a competencias que ganaremos para Asturias si el Estatuto se reforma de forma adecuada. Alba, con la perspectiva que da el tiempo, ¿se negoció bien esa propuesta que tanto chocó en ese momento? ¿La volveríais a presentar? Sí, sin duda. Yo creo que Izquierda Unida se moleste porque Podemos Asturias no quiera participar de la tradición histórica a la lucha por las lenguas de Asturias o por la reforma del Estatuto. Con toda la tranquilidad lo digo, puedo entender que el tema fiscal es complicado porque enseguida entra la derecha y la ultraderecha a intentar llevarte a su terreno, pero hay traiciones que no podíamos permitirnos. Y además tampoco era una cuestión fiscal muy alejada de los paradigmas que, por otro lado, estamos aplicando donde gobernamos conjuntamente, que es en el gobierno de coalición del Estado. Por lo tanto, creo que sí que sirvió para algo, más allá de que comparto el análisis de Covadonga, ¿no? De que necesitamos esas competencias, eso que decía antes, de que Barbón no desprecinta nuestra capacidad de ser una tierra, un país más autónomo. Necesitamos abrir ese estatuto y comparto lo que decía Cova por una cuestión también vinculada a la autopercepción que tenemos y a la capacidad de llevar adelante asuntos fundamentales, ¿no? El bloque, decías, trata cuestiones de infraestructuras o cuestiones económicas. Creo que no lo tenemos tampoco que desligar del todo del anterior. Pensaba ahora, ¿no? Una infraestructura es el hospital de Cabueñes, que no empieza, pero le ponemos la parcela a Quirón Salud. Y en ese sentido yo creo que, antes decía en mi intervención inicial, que tuvimos altura de miras y sentido de Estado en una orientación que luego se reveló cierta en lo que tiene que ver con hacia dónde han avanzado las negociaciones fiscales en el espacio que, como sabemos, lideran Yolanda Díaz como vicepresidenta y para Podemos, ¿no? la ministra Ione Belarra. Y nuestra apuesta es
volver a reclamar esa apertura. Nuestra propuesta sirvió para demostrar que el PSOE, como bien decía Covadonga, era observador participante, no tenía ningún interés en reformar el estatuto porque no le interesa tener competencias. Parece que tiene tranquilidad con que lo que le venga mandado de Madrid, por así decirlo, y porque creo además sinceramente que más allá de sus declaraciones programáticas o lo que digan algunas personas concretas, el PSOE no se atrevió, la FSA no se atreve a reconocer los derechos lingüísticos en Asturias. Hablando las dos o escuchándoos hablar de la reforma del estatuto, hay una cosa en la que se coincide que es, habéis introducido, ¿no? Las competencias. Y esto sirve para introducir otro de los temas que están en este bloque, que son las infraestructuras, y aquí, por ejemplo, toca muy de cerca las cercanías, ¿no? Sí. Covadonga, ¿tiene que el Principado reclamar esas competencias de las cercanías? ¿Cuál es el plan, la forma en la que hay que abordar las infraestructuras? Las tiene que reclamar sin ningún tipo de duda y es más, es una de las cuestiones que llevábamos en un documento de más de 20 páginas, no me acuerdo ahora de cuántas páginas, cuando se iba a abrir la reforma del Estatuto, frente a los 2 folios malgrapados que trajo el PSOE para aportar a esta cuestión. También es verdad que después, insisto, llegó diciembre, cambió la Dirección General de Podemos Asturias y no sé lo que pasó con ese documento. Yo puedo contar hasta donde yo llegué. Sigue siendo la base más allá de lo fiscal. Sí. En ese documento estaba incluido sin ningún tipo de duda el asumir las competencias en cercanías. A ver, yo creo que es una cuestión que está en el ambiente, que tenemos verdaderos problemas para utilizar el transporte público. Entonces, no podemos estar, por un lado, hablando de lo bueno que es el transporte público para descongestionar las ciudades, para que la gente del entorno rural tenga acceso a los servicios públicos, decir esto por un lado y luego tener unos trenes que dan verdadera pena, unas vías que no están adecuadamente en funcionamiento, unos servicios de autobús con el monopolio absoluto de Alsa, que es otro de los grandes socios de Barbón en el Gobierno. Aquí no estamos en coalición en el Gobierno Podemos, Izquierda Unida ni nadie. Están Alsa, pues no sé, Transinsa, ¿no? Y una serie de empresas, de lobbies empresariales que realmente son los que están consiguiendo que la derecha teóricamente, que la agenda teóricamente de izquierdas de Barbón se esté desplazando cada vez más a la derecha. Un mínimo apunte sobre esto de la reforma del estatuto. A veces las formas son dolorosas. Entonces hubo un momento en el que el anterior secretario general quiso poner en marcha para que se pudieran cumplir los plazos y para que luego no fuera todo atropellado y corriendo la apertura de la negociación de la reforma del estatuto. Y hubo otro compañero de la candidatura en Comuña que lo llamó miserable en la prensa por esto y que le dijo que no era el momento ni el lugar. Yo creo que hubiera sido el momento y el lugar. Hubiéramos ganado tiempo y hubiéramos sido capaces quizás de ejercer más presión para que avanzara la negociación. Por alusiones a la candidatura, ¿no? Bueno, nada, instrumentalizar luchas en el juego interno es algo que esta candidatura no va a hacer nunca. Y precisamente por eso no merece, diría, más respuesta, lo dije al principio. Con respecto a las infraestructuras, venimos demandándole al presidente Barbón no solo la competencia, porque las competencias precisan también recursos, sino efectivamente que negocie de una forma clara la dotación suficiente, ¿no? Hemos hablado mucho en esta legislatura del reto demográfico, pues lo que comentaba antes, no hay reto posible, sino es con la manera en la que nos podamos conectar y en la que esos servicios públicos lleguen al territorio. Creo además que hay otro factor que estamos pasando por alto y que creo que es algo que Podemos ha empezado a revertir y todavía nos queda camino, que es que no podemos hablar de estos asuntos, y pienso también en la industria, ¿no? Y en la situación que atravesamos, si no tenemos en cuenta una situación climática y una situación medioambiental y ecológica que también es parte de lo que debemos abordar, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en lo que ha hecho Chile en su proyecto de constitución, que ha tumbado la ultraderecha mediática, por así decirlo, ¿no? Porque ha sido el caldo de cultivo para que el apruebo no fuera adelante. Claro, la Constitución chilena, que ahora tienen que renegociar, introduce nuevos derechos, ¿no?
y habla de la relación con la tierra o con el medio ambiente y de cómo, como personitas, como seres humanos, eso también nos afecta, como nos puede afectar el derecho a la vivienda o el derecho a la salud o a la educación, ¿no? Y creo que, por ejemplo, eso también es algo a situar en la reforma estatutaria, por oposición a lo que está haciendo, en este caso, Cofiño, ¿no? Y la propia FSA con una ley de calidad ambiental que va a poner el territorio al servicio de esas grandes empresas de las que estamos hablando, que quiere quitar los únicos trámites que no hay que tocar, que son los relacionados con la prevención en el ámbito de lo medioambiental y con el estudio de impactos, ¿no? No quitamos la burocracia de pobres que tenemos en derechos sociales, pero sí queremos dejar una vía libre para furar el naranco, para sembrar de eólicos el occidente, para no tener ningún tipo de vertebración u ordenación territorial, porque seguimos viviendo como si no hubiera, en ese sentido, una finitud en los recursos. Lo ha dicho la ONU esta semana, que estamos ya en el punto de no retorno porque lo de los estados y el cambio climático es broma bufa, ¿no? Entonces yo sí que creo que a la hora de pensar Asturias nos falta en la concepción de la FSA, desde luego, algo que en Podemos sí que hemos venido señalando y que hemos incorporado, que tiene que ver con esa relación con lo medioambiental y con una perspectiva de derechos, que no es cuidar los arbolitos como quien rega el geranio, es que realmente vivimos aquí y eso nos afecta a la salud y nos afecta a nuestras posibilidades de desarrollo. Este bloque, y porque queda una intervención para cada una, este bloque lo cierra Alba para el propio cálculo del tiempo, Covadonga. Al cierre del bloque y por introducir, porque nos han quedado algunos de los temas sector productivo, industrial, transición, nos han quedado, bueno, quizás era un bloque muy ambicioso. Era un bloque muy amplio, efectivamente. En esta última intervención tuya, antes de que cierre el bloque, Alba. Sí, bueno, pues precisamente quería hacer algún apunte sobre esas cosas que nos quedaron en el tintero, ¿no? Y recuperar competencias. El otro día se reunía Barbón con la ministra, hablaban de recuperar la competencia de los ríos. Yo, como os decía antes, llevo trabajando en Arriondas ya unos cuantos años y por 3 veces me tocó evacuar el hospital porque se inundó. Y se inundó porque el ejecutivo de Barbón hace ya mucho tiempo prometió enviar una partida para solucionar el problema de las inundaciones en el Sella y todavía no hemos visto ni el primer obrero, ni el primer ladrillo, ni el primer euro. Aparte de las inundaciones, insistir en un tema del que hablo también con frecuencia, pero porque me parece de vital importancia. Hay que conseguir que se suprima el peaje del Huerna. Nos están tangando con el peaje del Huerna. En Galicia ahora por lo menos han conseguido que si vas y vienes en el día sea gratis el peaje. Aquí ni siquiera eso. Las bonificaciones que se consiguieron no son ni suficientes ni solucionan el problema. El peaje del Huerna lo prolongaron en el tiempo, en su momento, ¿no? Desde el gobierno del PP. Y nos vamos a comer otros 50 años de peaje del Huerna y esto es completamente inadmisible. A mí en industria me encantaría tomar medidas para impedir la deslocalización. Yo creo que eso es algo en lo que todos estamos de acuerdo. Pero con un modelo no como el de Barbón, que consiste en inyecto no sé cuántos millones de euros a fondo perdido y que la empresa haga con esos millones lo que quiera. Y lo que quiere hacer muchas veces es un ERE, como en Duro Felguera o como en Arcelor. Nosotros lo que queremos es tener participación real en la gestión de esas empresas. Invertir dinero, sí, pero supervisando qué se hace con ese dinero, como hacen los franceses o los vascos. De hecho, por ejemplo, cuando estuvimos en el conflicto de Danone, con los trabajadores de Danone, pues hablamos con Kaiku en el País Vasco y nos explicaron cómo se había manejado allí esta situación. Y luego, aparte de esta cuestión de la deslocalización, intentar también dar un paso más y atraer a los sectores estratégicos, ¿no? Para que se animen a venir a Asturias. Estamos permanentemente hablando de la descarbonización, pero sin alternativas pues las hay. Y hay que intentar asegurarse de que vamos a ser capaces de conseguir que en Asturias, por ejemplo, se diseñen chips, ¿no? Que es un sector estratégico muy de moda ahora y que probablemente sería una excelente noticia para Asturias.
al cierre de este bloque? Bueno, Alba. creo que el cierre es rápido porque comparto bastante de las cuestiones que ha planteado Covadonga. De nuevo, en el fondo, hay asuntos en los que estructuralmente podemos estar de acuerdo, ¿no? La política industrial de la FSA y en general del Gobierno socialista, y esto, bueno, hay personas que sabrán mejor que yo, ¿no? Pero con la fallida reindustrialización, con la traición histórica a esta tierra, pero que también sucede en Cádiz y sucede en otros lugares donde efectivamente no había una fuerza, un orgullo, una capacidad de abordar esos procesos de reconversión de una forma a favor de la gente que vive en los diferentes territorios. Lo que decía Covadonga del ejemplo de Euskadi o de Kaiku es revelador. Nosotras consideramos que, lo que decía antes, no puedes llevar la maletina de la deslocalización. Lo que necesitas es que si pones dinero, pongas garantías de cumplimiento y pongas capacidad de decisión. En Podemos hemos defendido siempre que los sectores estratégicos requieren que el Estado participe de ellos y que rompamos un poco esa falacia que, bueno, habrá quien se crea, ¿no?, de que el mercado se autorregula solo. Si a estas alturas del partido alguien va por ahí, es que no ha atendido a lo que ha pasado en este país en los últimos años, ¿no? Creo que, por ejemplo, la fuerza que tenemos en otros espacios, y pienso en la capacidad de Yolanda Díaz de sentar a patronal y sindicatos, y de si tiene que no sentar a la patronal, no hacerlo, se echa muchísimo en falta en Asturias y se echa muchísimo en falta en este gobierno de la FSA, que no es valiente al abordar algo muy importante que decía ahora Covadonga al final y con lo que cierro, que es el hablar de la compatibilidad, entre una industria con un plan solvente que conserve los empleos y el ser conscientes de que no hay planeta B y de que tenemos que buscar ese alto valor añadido y tenemos que buscar esa investigación con la que de nuevo se nos llena la boca para no ser capaces, ¿no?, de hacer propuestas alternativas que además creo que también encajan otra vez, ¿no?, con una gestión de los recursos y de los espacios que sea verdaderamente eficaz y que permita que la gente desarrolle proyectos de vida y no marche fuera, porque esto lo hay en otros sitios. Mi generación, las anteriores, y si no lo revertimos, las siguientes, se van con ese talento a desarrollar los chips a donde les vayan a poner un puesto de trabajo, ¿no? Cerramos este tercer bloque.